9:45 de la mañana. ¿Qué tal, amigos? Jueves 24 de julio, faltan menos de 24 horas para las elecciones que definirán a los nuevos integrantes de la mesa directiva. Como ya lo informamos, el plazo para las inscripciones de estas listas vence mañana viernes. Todos los detalles de esta fiesta democrática se los vamos a ir contando en breve. Mi nombre es Karina Aliaga y los invito a ver juntos los titulares del día. Legislador Luis Iberico asumió la presidencia del Congreso tras designación de Freddy Otárola como ministro de Trabajo. Informó que presidirá la elección de la nueva mesa directiva. Presentan nueva imagen comunicacional del Congreso de la República. Fue en ceremonia en la que se dio a conocer la labor que realiza el Poder Legislativo. Dirigentes de asentamientos humanos de Villa El Salvador, Pachacamac y Manchay llegaron al Parlamento. Buscan apoyo para lograr titulación. Comisión de Justicia y Derechos Humanos fue reconocida con la certificación ISO 9001 por lograr altos estándares de calidad. Iniciamos el desarrollo de nuestro noticiero contándoles que el legislador Luis Iberico asumió la presidencia del Congreso de la República tras la designación de su colega Freddy Otárola como ministro de Trabajo. En breves declaraciones a la prensa indicó que presidirá la elección de la mesa directiva el 26 de julio próximo. Escuchemos algunos pasajes de sus declaraciones. Como todos sabemos, el congresista Freddy Otárola ha asumido anoche el cargo de ministro de Trabajo. La primera vicepresidenta también es ministra, así que siendo yo el segundo vicepresidente del Congreso, me corresponde asumir estas funciones por estos días que quedan hasta la elección de la nueva mesa directiva. Aparte de ciertos eventos protocolares, lo más importante, evidentemente, es la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, que se llevará a cabo de acuerdo a lo previsto y según el reglamento. Y espero que se tome la mejor decisión ese día. Al haber asumido estas funciones, voy a tener el honor de encabezar este evento tan importante para el país. La señora presidenta del Consejo de Ministros es una persona con muy alto perfil político, como todos lo conocemos. Sabemos que es allegada pues, al presidente, a la señora esposa del presidente, y eso, por supuesto, ha generado todo tipo de comentarios. Vamos a ver qué sucede en adelante. Vamos a ver cuando venga aquí a pedir el voto de confianza que lo hará ya ante el Congreso con la nueva mesa directiva y la escucharemos porque el ánimo de los congresistas de la oposición es siempre colaborar con el gobierno central en una relación de poder a poder y de mutuo respeto con el Congreso de la República. La propuesta para mejorar la imagen y comunicación del Congreso de la República fue presentada en una concurrida ceremonia especial. El evento tuvo como finalidad lograr un mayor acercamiento con la ciudadanía. Tenemos el informe. Se trata del Manual de Uso de Identidad Visual del Congreso de la República, que incluye un nuevo logotipo institucional y un video sobre el trabajo que realiza la Central de Noticias del Congreso. La finalidad es dar a conocer la labor que se desarrolla en el Poder Legislativo con una nueva imagen corporativa que responde a una estrategia integral, según señaló el encargado de la presidencia del Parlamento, Luis Iberico Núñez. Hemos articulado una serie de trabajos y hemos logrado esta propuesta de una oficina de comunicación del Parlamento Nacional, que no es otra cosa que integrar a todos para desarrollar estrategias comunicacionales. Y las estrategias comienzan con algo concreto, que es la presentación de este librito, que es el Manual de Identidad Visual del Congreso, que nunca lo ha tenido. Es un elemento fundamental para elaborar hasta las tarjetas de presentación de los congresistas, la señalética, los libros, las publicaciones, los folders, los oficios del Congreso Nacional, tienen que tener una identidad. Al respecto, el jefe de la Oficina de Comunicaciones del Congreso, Javier Monroy, agradeció la confianza de la mesa directiva que permitió en un año lograr realizar ese trabajo integral. Uno de los temas más que han significado un gran desafío para la gestión ha sido recuperar y acrecentar la relación con la ciudadanía, ¿no? Recuperar la confianza. Entonces, en gran parte de eso, la comunicación tiene un papel muy valioso, ¿no? Y muy estratégico, vamos a decir así. Y teniendo eso como foco de gestión, hemos podido desarrollar productos y servicios que permitan a la ciudadanía estar más en contacto con lo que se realiza en el Congreso, las actividades que se producen,
el tema de fiscalización, de representación, de legislación, que son las funciones naturales y constitucionales del Congreso. Por su parte, el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, Hugo Rovira, presentó los logros obtenidos este último año. Hemos casi llegado al 1.000.000 de ciudadanos atendidos en todo este año legislativo, en los 15 programas que tenemos. Y esto ha sido para nosotros un éxito, pero todavía falta mucho más, estamos en este avanzar y con este gran apoyo que hemos tenido con el señor Luis Iberico, pues hemos aumentado muchísimo, hemos reforzado nuestros programas, hemos modernizado, nos hemos también formalizado con los famosos PTA, ¿no? Y esto nos está ayudando a tener mucho más orden en el trabajo. Esto ha repotenciado además la autoestima de toda la gente, de todo el equipo grande que tenemos en Participación Ciudadana. Por último, se destacó el nivel de profesionales, técnicos y funcionarios del Congreso que contribuyeron a concretar este importante logro, informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. En otro ámbito de la noticia, el presidente de la Comisión de Educación del Parlamento, Daniel Mora, destacó la necesidad de impulsar proyectos de estudiantes y científicos peruanos en el que se incluya el respectivo financiamiento. Revisemos los detalles. Durante su discurso, el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, dijo que estas iniciativas podrían nacer desde el propio Congreso, impulsando los diversos proyectos de estudiantes y científicos peruanos como parte del apoyo a la ciencia y tecnología. Fue al inaugurar el primer foro internacional sobre investigación en la formación universitaria que se realizó en el Museo del Congreso y de la Santa Inquisición. Mora Ceballos lamentó que solo el 0.15% del PBI se destine para los trabajos de investigación científica. Citó los casos de las universidades Cayetano Heredia y San Antonio de Abad del Cusco, una privada y la otra estatal, por ser las que encabezan en ese campo. Dijo que por ello es muy importante contar con un personal calificado y capacitado para la futura generación universitaria. Este foro internacional contó con la asistencia de los profesores Dr. Francisco Puerta, Jesús Punzón y José Antonio Moreno, catedráticos de la Universidad de Castilla-La Mancha y de Toledo de España, quienes al terminar el evento fueron distinguidos con diplomas de honor, informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. 7:53 de la mañana les contamos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso fue reconocida con la certificación ISO 9001-2008. Este reconocimiento se hizo en virtud a que este grupo de trabajo aprobó leyes de altos estándares de calidad durante los últimos años. A continuación, el informe. En una ceremonia especial, la cooperación SGS entregó la certificación ISO 9001-2008 a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por lograr altos estándares de calidad. Este esfuerzo institucional fue iniciado por la gestión de la legisladora Marisol Perestello en el periodo legislativo pasado. La manager de certificaciones del Perú, Ruth Pamela Castillo Rubianes, destacó la labor de dicho grupo de trabajo, pues son muy pocos los congresos en el mundo que buscan tener una certificación de gestión de calidad. Esta es una norma internacional, se audita lo mismo aquí y en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos procesos estandarizados y toda esa experiencia ahora va a formar parte de esta comisión y, como lo decía anteriormente el presidente de la comisión, el objetivo final es tener clientes satisfechos, es tener procesos estandarizados y es tener resultados, que es lo importante, ¿no? Creemos que seguramente después de esta buena experiencia algunas otras comisiones van a seguir este ejemplo. Tras recibir la distinción, el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Segure, dijo que este primer paso debe ser replicado a nivel institucional, tanto en las comisiones ordinarias como en las áreas administrativas del Parlamento Nacional. Estamos demostrando que el Congreso de la República sí puede tener altos estándares de calidad, sí puede tener sistemas de gestión de la calidad debidamente certificadas y comprobadas, no solo desde el punto de vista cualitativo, que es el que hoy tenemos el honor de recibir la certificación, sino también desde el punto de vista cuantitativo. Por su parte, la parlamentaria Marisol Perestello explicó que el esfuerzo de conseguir una certificación ISO se inició en el seno de la bancada del PPC-APP, que estableció una agenda clara con proyectos analizados por la sociedad civil, los colegios profesionales y las universidades, entre otras instituciones. Consideramos, tanto Juan Carlos Segure como quien habla, como Alberto Bengolea, en su primera etapa, que se trataba de entregarle a la ciudadanía proyectos que fueran analizados debidamente, proyectos en los cuales la sociedad civil
y las universidades, los colegios profesionales pudieran intervenir. Y eso solo es posible si hay una agenda clara. En el evento también participó el director del programa Buen Gobierno y Reforma del Estado, Hartmut Paulsen. Informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. Vamos con más información. El congresista José Urquizo se reunió con dirigentes de asentamientos humanos de Villa El Salvador, Pachacamac y Manchay. Los dirigentes de estas comunidades expusieron la problemática que atraviesan por la falta de titulación y saneamiento de sus terrenos. Veamos el informe preparado por un equipo de CNC. Continuando con su trabajo sobre las políticas de saneamiento y formalización de la propiedad, el congresista José Urquizo escuchó las demandas de los dirigentes y propuso realizar un ordenamiento territorial para facilitar el proceso de la titulación de sus respectivos predios. Estamos ante un problema de saneamiento físico legal en todo el país. El Perú ya está superando los 31 millones de habitantes. Prácticamente un 30% está concentrado en Lima metropolitana y Lima provincia. Es una realidad. No nos gustaría que estemos ante ese escenario territorial, de ocupaciones, en fin, pero es una realidad, ¿no? Eso significa que la población ha crecido y que requiere su reconocimiento de su título de propiedad. El representante de COFOPRI, Alejandro Gil, señaló que su institución viene trabajando y evaluando los diagnósticos realizados en los diferentes asentamientos humanos de Lima y Callao, que permitirán agilizar los procesos de formalización de terrenos. Pero sin embargo ya tenemos un bosquejo de este informe, ya el bosquejo ya lo tenemos elaborado, está para afinar con algunos puntos, de repente si nos apoya con esta información que estaría pendiente, para poder nosotros ya elevarlo a nuestros superiores jerárquicos, a fin de que se analice esta problemática. Los funcionarios de COFOPRI se comprometieron a presentar un informe y entregarlo a las autoridades para buscar darle una solución a los casos presentados. El legislador Urquizo anunció que visitará el próximo sábado 26 y domingo 27 los asentamientos humanos para conocer la verdadera problemática de los pobladores, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Con la finalidad de analizar la posibilidad de convertir el aeródromo de Mazamari en aeropuerto comercial, el congresista Johnny Cárdenas se reunió con representantes del Ministerio de Transportes y de la Policía Nacional. Veamos. En la reunión, el congresista Johnny Cárdenas Cerrón manifestó su preocupación por la falta de infraestructura vial que tiene la región Junín, problema que se agudiza, dijo, por los fenómenos naturales que caen en la zona. Dijo que esta situación obliga a buscar otras opciones de transporte. Se están buscando vías alternas. En este caso, el túnel trasandino, no sé en qué etapa de su ejecución estará. También existen otras alternativas como los aeropuertos. El aeropuerto Francisco Carlet de Jauja, que ya la semana pasada nos presentaron el plan maestro después de 2 años, incluso un poquito más. Bueno, me imagino que ojalá se pueda cumplir. Otra alternativa para la comunicación de la selva es el aeropuerto, en este caso, o aeródromo de Mazamari. Javier Hurtado Gutiérrez, director general de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes, sostuvo que para convertir el aeródromo de Mazamari en aeropuerto comercial se requiere una fuerte inversión, debido a que sus instalaciones son precarias. En la actualidad es utilizado para tareas de interdicción. Venimos haciendo un trabajo de desarrollo en aeropuertos en la región Junín, dado la problemática de transporte de la región. Tengo una presentación que me gustaría hacerla para poder visualizar los esfuerzos que venimos haciendo referente al aeródromo de Mazamari. El general José Céspedes Aguirre, director de Gestión Institucional de la Policía Nacional del Perú, comentó que se tendría que hacer una nueva evaluación y estudiar si procede su conversión en aeropuerto comercial. En tanto, Ivana Yaque Martínez, de Proinversión, dijo que desconocía la existencia de algún proyecto de desarrollo o de la suscripción de un posible convenio con el sector privado, relacionado con el aeródromo de Mazamari y de Jauja. No, este aeródromo, en efecto, en virtud de un convenio del año 1998, está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y en este convenio, con una duración de 30 años, se indica que al cabo de los 15 años cualquiera de las partes podría solicitar la resolución del convenio. Quiero indicar en este momento que el tema de la transferencia
no era conocido por el Comando de la Policía Nacional. En la reunión se dio a conocer que el aeródromo de Mazamari se encuentra en proceso de transferencia al gobierno regional de Junín desde el año 2008, junto con otros 18 terminales aéreos, pero se niega a recibirlo por problemas económicos. Informó Central de Noticias del Congreso. Le contamos que el personal del Congreso participó de la conferencia internacional sobre el control jurisdiccional de los actos del Parlamento, el evento que contó con la participación de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Católica. Veamos el informe. Promover el fortalecimiento de las competencias del personal del Parlamento Nacional como parte del Plan Estratégico Institucional del Congreso es el compromiso del presidente del primer poder del Estado, Freddy Otárola. Así lo señaló el doctor Alfonso Adriancén, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Congreso de la República, en la Conferencia Internacional Control Jurisdiccional de los Actos del Parlamento. Sus objetivos resultan concordantes con los contenidos en el proyecto del Plan Estratégico Institucional del Congreso, como son desarrollar capacidades al personal para la adecuada implementación de procedimientos pertinentes a la gestión parlamentaria. La primera exposición estuvo a cargo de la doctora Piedad García Escudero Márquez, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, quien se refirió al control constitucional de las leyes. En cuanto a la producción legislativa, dijo que la cantidad no significa calidad y explicó los efectos nocivos que tuvo la llamada ley ómnibus. No es fácil que llegue a ser realidad en ningún país un control constitucional de la calidad de la ley y del ordenamiento coherente, de la coherencia del ordenamiento. Yo creo que debemos, no obstante, intentar contribuir a la creación de un estado de opinión en este sentido y aportar algunas ideas para que el principio de seguridad jurídica no sea una falacia en un ordenamiento oscuro, caracterizado por la dispersión normativa y plagado de leyes ómnibus y de normas intrusas. Muchas gracias. En la inauguración estuvo presente la directora del Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ana Velasco Lozada, y el director del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid, Alfonso Fernández Miranda Campoamor, quien opinó que el fortalecimiento de la democracia redundará en la legitimidad del Congreso. Lo que dota de dignidad a la decisión parlamentaria es que la decisión está tomada por una mayoría libremente formada. Esto da pleno sentido al control jurisdiccional de los actos del Parlamento. También de las cámaras representativas puede temerse el abuso de poder, también de las mayorías parlamentarias. También participó el doctor Eduardo Hernando Nieto, catedrático de la Universidad Católica del Perú, quien explicó el tema relacionado con el control jurisdiccional de los actos del Parlamento. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. El Congreso de la República les ofrece una serie de servicios. Sepa cómo puede acceder a los beneficios del módulo Alegra. Nos encontramos en la esquina del Jirón Junín con Andahuaylas, en el centro de Lima. Aquí funciona la Defensoría del Niño, de la Mujer, del Adolescente y de las personas con discapacidad víctimas de actos de discriminación del Congreso de la República. En este lugar funciona el Centro de Asistencia Legal Gratuita Alegra, donde podrás encontrar los servicios de asesoría para casos de violencia y abuso familiar, laboral, discriminación y conciliación extrajudicial. Este módulo de atención a la ciudadanía cuenta con un equipo de profesionales que está a tu disposición para brindarte asesoría, patrocinio, orientación psicológica ante situaciones que vulneren o pongan en riesgo los derechos de las mujeres, niños y adolescentes. Del mismo modo, podrás encontrar asesoría legal, integral y apoyo en trámites administrativos, en casos de discriminación a personas con discapacidad. La Defensoría fue inaugurada durante la gestión de la mesa directiva del periodo anual de sesiones 2006-2007 y a partir de marzo del 2007, gracias a un convenio de colaboración interinstitucional entre el Congreso de la República y el Ministerio de Justicia, la Defensoría cuenta con el
el Centro de Asistencia Legal Gratuita Alegra. Más adelante, el 15 de agosto del 2007, se ampliaron las funciones del módulo y se incluyó la atención a las personas con discapacidad víctimas de actos de discriminación. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde por la puerta posterior del Palacio Legislativo. Además, podrá solicitar información a través de la línea gratuita 0800 10153. Les comentamos que ya tenemos la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. Muchos candidatos a los siguientes comicios tienen problemas legales. ¿Cree que el Congreso debe dar normas más rigurosas? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. 8:07 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos con más información. Antes los dejamos con la agenda legislativa. Y 15 de la mañana retomamos la información en CNC Matinal y el flamante ministro de Trabajo y congresista Freddy Otárola clausuró el diplomado sobre periodismo parlamentario que congregó a cronistas de diferentes medios de comunicación de Lima y del interior del país. Fue en una concurrida ceremonia realizada en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Tenemos la nota. La importancia sobre la capacitación de la hermenéutica legislativa, tanto de cronistas parlamentarios como de periodistas de Lima y del interior del país, fue resaltada en la clausura del primer diplomado de periodismo parlamentario organizado por el Congreso de la República con apoyo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Creo que el evento, por los informes que tengo, ha sido hondamente satisfactorio y que obviamente va a contribuir a la formación de ustedes, a la consolidación de la democracia y fundamentalmente al respeto y al convencimiento de que no hay mejor Estado que el Estado constitucional de derecho, que es aquel que pone a los derechos del hombre sobre todas las cosas. El flamante ministro de Trabajo y congresista Freddy Otárola planteó como próximo paso la posibilidad de realizar una maestría de Comunicación Política y Gestión Pública en beneficio de los participantes. La Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal está dispuesta, señor ministro, a recibir el encargo y comenzar a desarrollar el curso que ustedes consideren necesario. En tanto, la decana del Colegio de Periodistas, Rosa Reina, expresó su complacencia por la capacitación brindada porque redundará en la labor informativa de los hombres y mujeres de prensa. También entregó la medalla y diploma institucional de la Orden a Otárola Peñaranda y al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la referida universidad, Roberto Ángeles. Alumnos que han hecho este diplomado durante 12 sábados, desde abril, mayo, junio, julio, y proseguirán con sus trabajos de investigación hasta el 15 de agosto para tener los créditos que exige el rigor universitario. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. El destacado político francés Didier Borotra fue distinguido con una medalla y diploma de honor en reconocimiento a su incondicional apoyo al país. Una distinción similar también recibió el embajador Miguel Branderán por su impecable carrera diplomática. Veamos. En ceremonia especial, el presidente encargado del Congreso, Luis Iberico, distinguió con la medalla de honor en el grado de oficial al ex senador francés Didier Borotra,
por haber sido gestor y promotor de los encuentros de unión entre los pueblos de Europa y América Latina, denominado Foro de Biarritz. El reconocimiento fue recibido por el embajador de Francia en Lima, Jean-Jacques Bazou. Ibérico resaltó que Didier Borotra debe servir como guía para todo aquel que quiera hacer de la política una labor noble y fraterna. Biarritz es una bella ciudad francesa ubicada en los Pirineos Atlánticos, de la cual Borotra fue electo su alcalde en el año 1991, siendo reelegido en 1995, el año 2001 y también el año 2008. Organizados cada año desde el 2000, el Foro de Biarritz se ha impuesto como un momento privilegiado de intercambio y de reflexiones, donde se reúnen a responsables políticos, económicos, universitarios y a los medios de comunicación en torno a temas de actualidad que afectan a Europa y a América Latina. Para el representante de Francia está este honor que se otorga a un francés ilustre, es otra marca de amistad y de acercamiento entre nuestros dos pueblos, en nuestros dos países, que se ha otorgado al hombre ilustre que ha creado el Foro de Biarritz. También fue reconocido el embajador Miguel Barandiarán, emérito alegado dejado en su carrera diplomática. Durante el discurso se recordó su labor como cónsul general del Perú en Arica, Chile. Vino unas palabras de un señor presidente de la República que dijo que él cortaba la línea de sucesiones y el país entraba en un cambio total. Con eso me dejó esperando una cosa que ya tenía fecha y faltaban 15 días. Y esos 15 días se han prolongado, como ustedes saben, todo ese tiempo. El evento se desarrolló en la Sala Castilla. Participaron familiares y representantes del cuerpo diplomático. Informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. En otras informaciones, la elaboración de una agenda parlamentaria conjunta con miras a enfrentar el cambio climático acordaron los participantes en la primera reunión interamericana de presidentes de los poderes legislativos que se realizó en Lima. Tenemos los detalles. 8 fueron los puntos acordados por la segunda mesa de trabajo que analizó el tema, el Parlamento como actor clave en el diálogo colaborativo para el desarrollo económico sostenible, el cambio climático y la inclusión social. El documento fue suscrito por representantes de los congresos de Latinoamérica y el Caribe que participaron en la primera reunión interamericana de presidentes de poderes legislativos. De estos acuerdos destacan la promoción en los parlamentos para permitir el intercambio de experiencias a nivel interno e interamericano, orientado a los temas de desarrollo sostenible, cambio climático y la Agenda de Desarrollo post-2015. Entonces, el primer acuerdo es promover en los parlamentos un mayor análisis y diálogo que permite el intercambio de experiencias a nivel interno e interamericano, orientado al fortalecimiento de la capacidad parlamentaria en temas relativos al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. También se acordó que los parlamentos participen activamente en procesos de evaluación para reducir riesgos de desastres y los efectos del cambio climático en las políticas públicas. Que los parlamentos se involucren en los procesos de revisión del sistema de coordinación fiscal, social y de educación, teniendo en cuenta las 3 dimensiones principales del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la justicia social. Asimismo, se resaltó la importancia del monitoreo de estos acuerdos, para lo cual se conformó grupos encargados de verificar el cumplimiento de estos compromisos. La mesa redonda estuvo presidida por el legislador peruano Rolando Reategui Flores e integrada por el titular del Parlamento andino, el peruano Javier Reategui Roseló, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Marcela Guerrero Campos, y el expresidente del Parlamento andino, Pedro de la Cruz, de nacionalidad ecuatoriana, entre otros destacados líderes políticos de Chile, Paraguay y Argentina. Informó Yaceli Mirabal, Central de Noticias del Congreso.
La reciente Cumbre Internacional de Presidentes de Poderes Legislativos nos permitió realizar una serie de entrevistas sobre los organismos supranacionales. Una de ellas es la realizada al presidente del Parlatino, Elías Castillo, quien destacó las actividades que preparan para los 50 años de este organismo. A continuación, la entrevista realizada por nuestra compañera Vilma Mondragón. Bueno, lo primero que debo agradecerle la oportunidad de transmitir un mensaje al pueblo peruano, reconocer que fue justamente un peruano quien 50 años atrás tuvo la visión como un gran demócrata de que se constituyera el Parlamento Latinoamericano, que está integrado por 23 países de la América Latina y el Caribe. Y pues, qué mejor que en esta ocasión de este encuentro de presidentes de poderes legislativos podamos tributarle un homenaje con la colocación de una ofrenda en presencia de sus familiares, la viuda y la hija, y con la presencia pues de todas las autoridades y el presidente del Congreso, a quien hace un mes escaso le sugerí que pudiésemos cumplir esta ceremonia. El Parlamento Latinoamericano, como dije, pues surgió aquí en Perú, y aquí estamos hoy tributando este homenaje 50 años después. Tiene su sede ubicada en Ciudad de Panamá desde el 2007, cuando yo era presidente de la Asamblea del Congreso Panameño. Y ahora pues hemos logrado como presidente de este organismo darle al Parlamento Latinoamericano un edificio moderno, un edificio que cumple con toda la tecnología y que es muy cómodo para el funcionamiento de este organismo, que esto estará conmemorando el 29 de noviembre el gran evento, el evento central, con una asamblea general de los 23 países de la América Latina en Ciudad de Panamá. ¿Qué actividades se preparan para esa fecha? Bueno, entre otras se está editando una obra que recoge toda la historia de 50 años de los parlamentos, los congresos nacionales y la historia de estos fundadores, estos próceres del Parlamento Latinoamericano, y también se va a lanzar ya una televisión que cubra todas las actividades de los congresos nacionales de los 23 países que constituyen a este organismo. Y habrá otra serie, por supuesto, de eventos, conferencias, va a haber un encuentro de mujeres, va a haber mujeres parlamentarias y va a haber un encuentro de jóvenes parlamentarios también. Vamos a ver si podemos dar un concurso de oratoria donde participe delegación de cada uno de los países integrantes del Parlatino. La defensa de la democracia y la integración latinoamericana son los principales pilares del Parlatino. En ese sentido, ¿cómo ve el trabajo del Parlamento Latinoamericano en los miembros, en los países miembros? Bueno, vienen trabajando intensamente, unos más que otros, unos con mayor representación que otros, pero al final todos participando. Este organismo, además de su Asamblea General, de su mesa y junta directiva, tiene 13 comisiones que son sobre temas muy similares a los de los congresos nacionales, y eso le da mucha movilidad al organismo. Cada comisión debe reunirse 2 veces al año, una en la sede del Parlatino en Panamá y otra en algunos de los países de la América Latina. Eso también se está generando proyectos marcos que son enviados a los congresos nacionales para que puedan ser considerados y transformados en ley de la República de nuestros países. Algo que hay que rescatar en este Parlamento Latinoamericano es que de 8 miembros, 4 son mujeres. Igualdad de género, diputado. Bueno, a nosotros nos agradó y lo resaltamos así mismo, de que justamente me sentía muy cómodo de que 4 mujeres de 8 miembros pudiesen conformar la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano. Un tema que preocupa a la región es el problema que vive actualmente la hermana República de Venezuela. ¿Cuál es el rol que viene jugando el Parlamento Latinoamericano dentro de sus competencias? Bueno, mire que me anticipo a hacer 2 referencias. Una es cuando Honduras se le dio el golpe al presidente Zelaya. El Parlamento Latinoamericano, después de un largo debate en Asamblea General, decidió suspender al Congreso de Honduras del Parlamento Latinoamericano. Luego, cuando hicieron elecciones y escogieron un nuevo Congreso, entonces se levantó la suspensión. Con Paraguay, cuando la destitución del presidente Lugo, también hubo un gran debate en las distintas estructuras sobre ese tema. Y en el caso de Venezuela presenta una particularidad.
La Asamblea Nacional de Venezuela no está integrada al Parlamento Latinoamericano. Ellos tienen una elección directa, es el único país que elige 12 miembros que pertenecen al Parlamento Latinoamericano. Desde luego que el tema de Venezuela se discute, incluso cuando se dio el rompimiento de relaciones entre Venezuela y Panamá, país sede del Parlamento Latinoamericano, ofrecimos poder ser mediadores. Ya se está avanzando con el nuevo gobierno ese entendimiento y prontamente se establecerán las relaciones y se acreditarán los embajadores en ambos países. De manera que, pero sí estamos siempre dándole un seguimiento atento al panorama de la hermana República de Venezuela, que es la tierra, la cuna del libertador Simón Bolívar, y entonces pues todos estos elementos tienen que ser puestos en consideración. Y finalmente, hoy en las diferentes mesas de trabajo se ha reclamado una mejor democracia, más transparencia, parlamentos abiertos. ¿Qué hará al respecto el Parla-Latino? Bueno, estamos muy atentos a los procesos electorales de los países, también del comportamiento, la dinámica de los congresos nacionales, porque los congresos nacionales al final somos fiscalizadores de la gestión de gobierno, pero también tenemos que ser transparentes, y eso fue parte de una conferencia que se ha dado en la mañana de hoy sobre ese tema de la transparencia para los efectos de tener un mayor impacto frente a la opinión de la ciudadanía. Pero le debo decir algo con relación a los tres poderes del Estado. Si usted observa el órgano ejecutivo, por ejemplo, el presidente de la República designa a sus ministros, los miembros de su gabinete, que son del entorno de su partido, de su amistad o de su confianza. Entonces, y nada de lo que se discute en un consejo de gabinete se conoce sino hasta cuando aparece en Gaceta Oficial o a través de los mecanismos que emplea cada país. El órgano judicial, todos tienen que ser abogados, hay uniformidad de profesión y nada se sabe hasta de lo que se discute en la sala de acuerdo hasta cuando se hace público. Sin embargo, en prácticamente todos los países, en los congresos nacionales, tienen puertas abiertas tanto en las comisiones, en su primer debate, como en el pleno. Y los congresos nacionales son la representación del mosaico geográfico de cada país. Representamos distintas corrientes políticas e ideológicas. Hay distintas corrientes políticas e ideológicas, hay caracteres diferentes, un debate mucho más candente, más encendido, pero además de eso, visto por la ciudadanía. Pero lo que es más, el organismo lo cuestionan los que dejaron de ser parlamentarios, lo cuestionan los que quisieron serlo y no pudieron, lo cuestionan los que aspiran a hacerlo futuramente, y entonces también la ciudadanía, que mientras la Constitución establece que nuestro deber es el de promover y discutir y aprobar las leyes, también reclama atenciones clientelistas muchas veces y de orden logístico, y entonces por esas razones también se cuestiona a la Asamblea Nacional. Pero sin embargo, no hay democracia si no se cuenta con Parlamento. En ese sentido, usted ha sido reelecto 7 veces. ¿Cuál es su secreto, diputado? Es bueno actuar, yo siento, con sinceridad, porque se puede engañar una vez, 2 veces, pero no se puede engañar todas las veces a un pueblo. Tuve un primer periodo de 6 años y luego 6 periodos más en forma consecutiva de 5 años, es decir, hace un total de 36 años de vida parlamentaria que el electorado me ha permitido, y yo siento el deber de honrar eso. Yo fui el impulsador de que nuestro Congreso se diera un código de ética, me tomó tiempo, 5 años presentándolo y no se aprobó hasta que cuando fui presidente de mi Congreso, entonces fue aprobado ese código de ética y honor parlamentario. Lo desdibujaron un poco, algunas cosas que implicaban censura para la conducta ética de los parlamentarios principales y suplentes, pues fueron suspendidas, no fueron incluidas. Pero bueno, dimos un paso hacia adelante. Siempre hay que actuar como si la patria fuese agradecida. Creo que ese es un deber que tenemos los parlamentarios.
Bien, era la entrevista entonces al presidente del Parlamento Latinoamericano. Vamos con otras noticias. Un equipo de CNC también tuvo la oportunidad de conversar con la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Marcela Guerrero Campos. Dijo que esta cumbre internacional le deja una grata impresión por los acuerdos tomados en el tema de medio ambiente. Veamos la entrevista que elaboró nuestra compañera Yaceli Mirabal. La generosidad que han tenido en organizar esta primera reunión, que es fundamental en virtud de que efectivamente en algunos temas ya no tenemos fronteras y que a pesar de que hay diferentes cumbres de jefes de Estado, hace falta una institucionalidad y la posibilidad de que demos seguimiento los parlamentos a una serie de agendas que no solamente nos vinculan a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Y creo que para mí el principal hallazgo de esta reunión en la que hemos estado, básicamente es la posibilidad de tener más y mejores mecanismos de participación con nuestra ciudadanía y con nuestros representados. Creo que hay un común denominador en los esfuerzos que los parlamentos, las asambleas tienen que hacer a nivel de cada uno de los países iberoamericanos. ¿Cuáles son las necesidades comunes que ha encontrado en esta reunión? Uno, creo que es fundamental tener una capacidad de diálogo interamericano y eso significa tener mecanismos concretos para seguimientos, acuerdos, la posibilidad de operativizar mecanismos en donde dentro de los parlamentos se vea reflejado temas, yo no le diría problemas porque creo que retos cada quien tiene de diferente naturaleza, pero sí temas que trascienden asambleas, no solamente en cada uno de los países, sino trascienden fronteras, como lo mencioné ahora, y creo que es fundamental la posibilidad de mirar diferentes objetivos de desarrollo, incluso el replanteamiento de qué significan los modelos de desarrollo, el uso y aprovechamiento de los recursos, la posibilidad de generar y distribuir riqueza. Creo que hay un gran reto de todos los países en América Latina y creo que en la región en general sobre las condiciones reales y sobre la capacidad de escucha en donde han habido opciones exitosas, igual que la posibilidad concreta de cómo los representados están cada vez más cerca de quienes toman las decisiones temporalmente. En la mesa de trabajo que se ha realizado, en la que usted ha participado, se ha hablado mucho del medio ambiente, de hacer iniciativas legislativas para cuidar el medio ambiente, justamente tratándose también de inclusión, no solamente inclusión social, sino también cuidar el territorio donde los habitantes están situados, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos que se pueden destacar en este tema? Creo que uno y que nos parece fundamental es el reconocimiento que el fenómeno y la agenda de cambio climático es una realidad en cada uno de nuestros países, que las acciones que se realicen sobre esta agenda evidentemente tienen un impacto directamente, y es el tema que a mí me ha traído a conformar la misma, en las comunidades, que la diversidad latinoamericana no solamente tiene que verse en el ámbito de la inclusión social, creo que ese es un avance que estamos teniendo, sino en la igualdad de oportunidades, y en concreto me parece que el tema del medio ambiente no solamente tiene que ver con el uso y aprovechamiento, sino de los recursos, sino cómo estamos haciendo ese uso y aprovechamiento, que evidentemente en un mediano plazo y para las próximas generaciones pueden tener impactos irreversibles, y que la responsabilidad de las y los parlamentarios en este momento es no solamente tener una conciencia sobre el ambiente, sino sobre nuestra propia sobrevivencia en el tiempo. ¿Y qué expectativas del próximo encuentro que seguramente va a realizarse en otro país? Porque hemos visto mucho interés de los participantes y seguramente se van a se va a dar el seguimiento a estos acuerdos que se están tomando hoy en día, ¿no? Los mecanismos de seguimiento, ¿te refieres? Uno, para mí el principal es que este encuentro primero es de mesas directivas de las asambleas o los congresos de los países que hemos participado, que está en la responsabilidad de cada persona que ha estado, de cada diputado y de cada presidente legislativo, del seguimiento que se le dé, que este mecanismo de seguimiento tiene que verse reflejado no solamente en los acuerdos que hemos tomado, sino en la capacidad de nutrir esa agenda. Entonces creo que no se agota
propiamente en los temas tratados hoy, sino en la posibilidad de sugerir otros temas que creamos que a nivel regional está impactando nuestros países. Y un factor que me parece estratégico tiene que ver con la arquitectura de los organismos supranacionales, en este caso el Parlacén, el Parlatino, y la capacidad de los países de darle un nuevo contenido, de una nueva legitimidad y la posibilidad de sumar esfuerzos para encontrar soluciones conjuntas. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias y un gran saludo al pueblo peruano y a esta cultura ancestral que realmente impacta a cualquiera que venga, sea de visita o de trabajo. Bien, era entonces parte de los entrevistados que tuvimos en este primer encuentro de presidentes de poderes legislativos. Vamos a pasar a otro ámbito de la noticia, y es que la violencia que se vivió en nuestro país en la década de los 80 y también inicios de los 90 dejó grandes pérdidas humanas. ¿Cuánto se avanzó en justicia? ¿Hemos cumplido con las reparaciones? ¿Cómo han quedado los deudos? Sobre ello vamos a hablar con la congresista Marisol Pérez Tello. Bienvenida, congresista a CNC Matinal. Precisamente, ya de por sí, perder a un familiar es algo irreparable. Que no se haga justicia, que los hechos queden impunes, ya es más que un crimen, congresista. ¿Cuánto hemos avanzado en esta materia? Bueno, se ha avanzado, eso hay que decirlo. Quizás no se ha avanzado lo suficiente. Tienes que entender que es una expectativa de justicia y de verdad que tiene más de 30 años. Esto, digamos, del 83, 84 fueron los años más duros probablemente, pero 80 y 90 han sido 2 décadas en las cuales han quedado muchas familias enlutadas, pero además el desaparecido, que es una de las formas de la ejecución extrajudicial, pero la desaparición forzosa sobre todo, que le suma a la pérdida, que quien es huérfano o quien ha perdido a alguien que ama sabe lo que se siente, pero a esa pérdida le suma la duda de si podría estar o no estar vivo. Entonces eso genera una búsqueda constante, un luto que no termina, una vida que no continúa, y tenemos así a muchas familias. Hay 6.000 sitios de entierro que todavía faltan exhumar, que es una cifra que se maneja a nivel de los estudios más serios, la mayoría de ellos en Ayacucho. No hay una única lista de desaparecidos, el Ministerio Público maneja uno. Son tan distintos. Lo que pasa es que es un tema tabú, ¿no? Es un tema que nos enfrenta a nosotros mismos como país, que nos obliga a pensar qué hicimos y qué no hicimos, cuánto callamos, cuánto aceptamos, nos da hasta complicidad. Yo creo que el caso Nolasco lo revela, porque es actual, ¿no? Es ese secreto a voces que hace que tú sigas viviendo, sabes que está pasando, pero no puedes creer que sea de esa dimensión, entonces sigues tu vida, te crees incapaz de enfrentar una cosa como esa, entonces sigues viviendo, hasta que de pronto pasa algo en el que dices ya no más. Pero lo mismo pasó en esa época, ¿no? Todos sabíamos que estaba pasando cabitos, todos sabíamos, o se escuchaban cosas y se fueron dejando. Entonces, recordar una época en la que tú llegaste a justificar incluso los asesinatos de civiles y de personas que su pecado fue estar en el lugar incorrecto a la hora incorrecta, y que dijiste, bueno, es un daño colateral, porque estabas tan aterrado que el miedo te quitó libertad, que creo que nos da miedo como sociedad resolver esto. Pero eso es un tema pendiente, estas son heridas, así como cada uno tiene ese resultado de la historia de su vida, las sociedades también son el resultado de su propia historia, y sin duda la violencia que nosotros vivimos, la violencia iniciada por el terrorismo, eso hay que decirlo. Cuando uno dice violencia política, no es, digamos, la forma en que esto se denomina, porque también hubo después una respuesta del Estado que no fue la correcta, pero esto lo empieza el terrorismo de una manera infame, salvaje, además con el cuento de que estaban luchando por los más pobres, con un discurso de reivindicación que terminó matando al objeto de su lucha, entre comillas, y que hoy se ha revelado en toda su dimensión y no es pues más que el brazo armado del narcotráfico, pero en su momento se mató a mucha gente, se violó a muchas mujeres, a las que después se torturó. Si tú cruzabas en Ayacucho era casi imposible vivir. El periodista, bueno, Bustos es un caso que todos conocemos, que simplemente fue a cubrir una noticia y lo mataron, y luego no solamente le dieron una ráfaga de metralleta, sino que le pusieron una granada y le dijeron que te recojan a pedacitos. Entonces, estamos hablando realmente de terrorismo crudo, tal como suena. Terrible. Pero, congresista, esto nos lleva a hablar
de otra etapa, la reconciliación. La sociedad no puede seguir indiferente ante esta realidad. O sea, lo hemos vivido y bueno, seguimos en la lucha, ¿no? No podemos ocultar eso también. Sí, o sea, claro, hay remanentes claro, todavía ocultos, si bien no tienen la misma fuerza de antes, pero ¿cómo podemos hacer para que esto no se repita? Yo veo algo clarísimo, la educación. Los niños de ahora no saben qué es Sendero Luminoso, no saben quién es Abimael Guzmán. Movadef lo evidencia, y no es por evocarlo, pero es un tema que se tiene que saber quién fue el criminal. Por supuesto. Mira, hay varias etapas, ¿no? Una primera etapa que todavía no hemos culminado, es la política número 30 del Acuerdo Nacional, o sea que hay claridad, todos sabemos que tiene que pasar, que es la reconciliación, que pasa por reconocer lo que pasó. Entonces la negación no nos ayuda. Y la negación, primero hay un tema de justicia que está a cargo de la Fiscalía y del Poder Judicial, que es el identificar a los responsables en cuanto se pueda identificar y si no, por lo menos limpiar honras. Mucha gente que fue asesinada en esa época fue sindicada como terrorista y mucha de esa gente no lo era. Eso no significa que una ejecución extrajudicial de un terrorista sea correcta, porque nosotros no somos ellos. Los terrucos son ellos, no nosotros. No nos podemos comportar de la misma forma ni tener las mismas licencias. Nosotros somos una sociedad que juzga, que mete preso y que sanciona, pero no que mata ni que ejecuta, porque si no, esto se convierte en la selva, en la ley de la selva. Eso es un primer tema. Ese proceso de reconciliación supone reconocer que hoy hay temas pendientes. ¿Para qué? Para que las familias que todavía están buscando a sus seres queridos, va a haber la próxima semana o la primera semana de septiembre como máximo una exhibición sobre prendas de cabitos. Los invito a ir a verla, seguramente va a ser en Defensoría del Pueblo, de Medicina Legal. Una exhibición de ropa para intentar identificar los cuerpos que se encontraron y que fueron cremados en la hollada. O sea, no niegue, señor, no se tiene que ir usted a un campo de concentración en Alemania. Vaya a la hollada, vaya usted a Ayacucho, a la espalda del penal. Y hay una zona que es esperamos que sea un camposanto y que se construya como un lugar de la memoria, donde hay muchas mujeres que vienen todavía buscando a sus hijos, y hay un horno crematorio, o sea, ya está demostrado, la historia ya lo señaló, ya el país lo aceptó. Entonces, empezamos por reconocer lo que se hizo. Hay un tema de justicia, hay un tema de reparación, hay un tema de justicia pendiente. Y los juicios están en el Poder Judicial y en la Fiscalía y necesitan impulso económico, porque esto son pruebas especiales para hacer identificaciones de ADN, hay que hacer exhumaciones, todo esto tiene un costo. El Ministerio Público y Medicina Legal han hecho un trabajo que yo quiero reconocer, pero obviamente sin recursos, sus posibilidades de hacer más disminuyen. Hay una denuncia de fosas ahora en Satipo, en Junín, y se necesita plata, porque es una zona agreste, porque se necesitan insumos, y eso requiere una decisión política, y la decisión política no es discursiva, es plata y el presupuesto. Eso es un tema. Y el otro tema es el tema de las reparaciones en función de la ley de reparaciones que se aprobó, donde hay básicamente 4 demandas. La primera demanda, una demanda de que el monto sea un monto similar al que reciben los ronderos, que son 10 UITs. Esa es una primera discusión que tiene que ver con el presupuesto. Acá el problema es que se crean expectativas. Hubo un acuerdo de SEMAN, que además está en un acta, en el que eso se iba a hacer. Y ahora de pronto hay un retroceso y el viceministro señala que primero se van a pagar las reparaciones y luego se van a discutir. ¿De ese compromiso acordado, cuánto tiempo ha pasado? Esto es marzo del 2013, si no me equivoco. O sea, pero esto además es sucesivo, claro, ¿no? Es que crear expectativas que no se van a cumplir. Porque la sola creación de la norma, la dación de la norma en el último mes del gobierno del señor Toledo generó una sobreexpectativa. Que claro, lo que ha hecho es tener a todas las víctimas en una situación de, bueno, si no me lo vas a dar, que es como el incendio de Belén, ¿no? Fue todo el mundo, dijo, te voy a hacer casas y hasta ahora no hay una sola casa. Entonces, entendamos que detrás de la expectativa que genera el Estado, hay familias que construyen un proyecto de vida que además fue truncado. España, por ejemplo, con el tema de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones en la época de Franco, que todavía no se tenía claro lo que eran, hoy día le da la nacionalidad a todos los nietos de españoles que salieron en el Winnipeg, que fue un barco que rescató a las personas que estuvieron refugiadas en Francia. Hoy día les paga una pensión a todas las personas que estuvieron en ese barco. Hoy les reconoce salud. O sea, lo que tú tienes que hacer como Estado es reconciliarte con quienes en su momento o a quienes en su momento violentaste. Claro, no le puedes seguir mintiendo. Más problemas. Doble afectación es un primer problema. ¿Qué está obstaculizando? Es un tema económico, pero hasta para eso hay que sentarse a mostrar respeto y decir, a ver, hay varias demandas económicas, son, primero, la de la doble afectación. Hay personas en esta lista de más de 5.000 que fueron violadas, mataron a su padre, a su hijo, a sus hermanos, y les reconocen la calidad de víctimas, pero les pagan por una afectación.
igual que a las otras personas, y no por las afectaciones. Lo que ellos exigen es, reconóceme las afectaciones. Y esa, ahora, puede haber una escala, puede haber, o sea, pero por lo menos reconóceme que mi condición de víctima, o sea, yo perdí todo. Y aquí no es que yo sufra más que, pero tienes que reconocer eso porque eso supone medidas de reparación. La reparación tiene que ver con el daño causado, si no, no es reparación. El segundo tema que se reclama, además de esto, es el tema de el monto, ¿no? Que no sea el de 10.000 soles, sino el de 10 UITs. Lo tercero que se pide es que el registro de víctimas se cerró. Se dijo, hasta esta fecha te puedes inscribir, 2011. A partir de ahí vas a recibir la calidad de víctima, pero no te voy a pagar una reparación. Pero recién se están descubriendo, por ejemplo, otras fosas. No solamente eso, la gente no se entera, Karina, la gente tiene que comer. O sea, las personas normales, no las que han tenido la suerte de nacer en una cuna de oro, que no tiene nada de malo tampoco, porque uno no escoge dónde nace, pero sé por quién lucha. Esta gente, todos nos levantamos a las 6 de la mañana, dejamos a los hijos en el colegio, dejas la comida preparada para poder regresar a almorzar, los que no pueden ayudarse o pueden conseguir alguna persona que los apoye. O sea, arrancas corriendo a trabajar si es que no tienes la desgracia de una huelga de combis que quieren entrar del Callao a Lima o ir de Lima a Chucuito. Y luego llegas a tu trabajo como sea, como pueda, arrancas a las 9, 9:05, 9:10, ruegas que no te descuenten, trabajas todo el día y después de trabajar todo el día llegas a tu casa, vuelves a cocinar, lavas la ropa, la planchas al día siguiente, estudias para el colegio de tu hija. ¿Crees que te enteras que se ha abierto una lista, que sale en el periódico cuando sale, de este tamaño en el peruano, además, con todo respeto, salvo los abogados, que no nos queda otra, no es pues un periódico que se ha leído por todo el mundo, ¿no? Y de pronto te cierran la lista porque, claro, necesitan... ¿Qué necesitan? O sea, la búsqueda de las personas desaparecidas es responsabilidad del Estado. El Estado tiene la obligación de respetar y de garantizar. Respeta no violando y garantiza no permitiendo que otros violen. Y eso supone acciones de parte del Estado. O sea, el Estado le va a decir a Ruth Buendía, de un pueblo achánica del río N, que está peleando con el propio Estado para que no haga Paquitzapango y se tumbe a todos los pueblos indígenas de la zona. Oye, Ruth, por si acaso están cerrando la lista, que además es en Lima, tienes que decir a todos los achánicas que violaron, mataron y secuestraron y que además pelearon por la paz en el Perú como con las organizaciones que tuvieron, anda, inscríbete. Deberían viajar para allá. Pero por supuesto, hubieron campañas, Karina, pero hay que hacer más y no hay que... ¿De cuánta plata estamos hablando? Con la cantidad de gente que se anda tirando la plata del Estado peruano. Y no hablo del gobierno, porque en todo caso esos son pleitos políticos. Hablo de corrupción. Tenemos un problema ahorita. ¿Qué soluciones plantea? Primero, sentarnos y sincerar. El presupuesto es importante, pero un presupuesto que tiene que generar redistribución y tener una opción preferente por los más pobres y por los vulnerables. Y dentro de los vulnerables, los desaparecidos y las víctimas son quienes pobres, extremadamente pobres, indígenas, mujeres y niños, son vulnerables naturalmente y han sufrido además una agresión de parte del Estado. Entonces, enfoquemos el presupuesto en lograr solucionar y cambiar la vida de los peruanos y peruanas que claman justicia en Ayacucho, en Huancavelica, en Apurímac. Hay dinero, por ejemplo, que muchas personas no reclaman y hay un fondo. Ese dinero ya está orientado, hasta el momento hemos tenido una serie de entrevistas, pero ese dinero de repente podría... Pero por supuesto, la plata que no se gastan en los gobiernos regionales, parte del canon. Además, no solo necesitas políticas económicas, por ejemplo, en el tema de salud mental. Los gobiernos regionales son los que tienen que hacerse cargo. Los gobiernos regionales tienen que poner una partida en su presupuesto para atender el tema. La violencia tiene múltiples causas y una de ellas es esta. ¿Usted ha planteado esto ya? Nosotros hemos tenido una mesa de desaparecidos reciente, en la que hemos actualizado el tema después del Plan Nacional de Derechos Humanos, que lamentablemente no contempla todo este tipo de cosas, y esa es otra indignación de las víctimas y de las asociaciones de víctimas de la violencia, porque dicen, oye, ¿cuál es su plan? Además hay una ley de desaparecidos que se supone que se tiene que plantear y aprobar en el Congreso. Yo estoy segura que vamos a actuar con justicia, y esto no es un tema ideológico, esto es un tema de justicia, de verdad, de reparación, de reconciliación y de un futuro en paz. Así que esperemos que tengamos la capacidad de hacer lo correcto, ¿no? Ahora, otro tema antes, congresista, ya de finalizar. Se han abierto las celdas de muchos terroristas. Entonces, esto también es un conflicto para los deudos. O sea, ¿cómo explicar eso? Más allá, o sea, todos tienen el derecho al beneficio de la duda. Sí, claro. Nadie dice hay que tenerlos encerrados. Pero un poco teniendo el problema de no darles la reparación,
Se han abierto las celdas de casi la mayoría. No, pero no, a ver, gracias al caso Soras, que es un caso en Ayacucho, a quien le debemos la paz, no salieron en libertad la cúpula de Sendero Luminoso que tenía que salir en mayo del año pasado. Eso se hizo en el Congreso. Fue en el Congreso en el que se gestionó ir a Soras y conseguir los fondos para hacer las exhumaciones. Si no salían en mayo. Y eso logró vincular los asesinatos, la masacre de Soras, 117 personas asesinadas en un día, machetazos y a pedradas, en un pueblo por negarse a colaborar con Sendero Luminoso. Después de 30 años le pusieron la primera comisaría gracias a una gestión de Lourdes Alcorta. Y eso ha permitido que este pueblo pueda de alguna manera vivir en paz. Y nos hemos olvidado de ellos, ¿eh? Todos los compromisos que asumió el gobierno en ese momento, el 16 de julio cumplieron un año más y 30 años. Nada. Bueno, vamos a cumplir con los compromisos que se han asumido. Se ha hecho cosas, pero faltan hacer y faltan hacer más. Y no es que no se reconozca lo que se ha hecho, Karina, pero lo que se ha hecho es la obligación del Estado. No hay que ponerles estrellitas a los funcionarios por hacer su trabajo. Hay que decir lo que falta por hacer para que se pueda de alguna manera generar un clima distinto en nuestro país. Bien, congresista, muy amable. Muchas gracias, aquí en CNC Matinal, y esperamos pues que se concreten muchos de estos planteamientos que usted da, que son tan sencillos. De repente tener una comisión especial en este tema, ¿no? Hay una comisión multisectorial que una mesa hasta el momento. Decir la verdad, sentarnos y decir, estas son las demandas, estas puedo, estas en 2 años, estas en 10 años, estas no puedo, busquemos otra alternativa. Hay cosas muy simples como las becas. ¿Para qué le das una beca a una mujer que tiene 80 años? La señora te dice, mira, yo soy la víctima, mataron a mi marido, pero dale la beca a mi hijo. O sea, tan fácil como eso, ¿no? Entonces, ¿qué están esperando? Que se mueran todos. Como pasó con la 19.990, como pasa con el seguro, que te van a hacer sufrir y esperando que te mueras para no pagarte lo que corresponde. O sea, por favor, señor Castilla, esto es un tema de usted. Es un compromiso del Estado. El ministro de Economía tiene la chamba de generar con sus actitudes justicia. El presupuesto por resultados puede ser injusto cuando no tomas en cuenta algunas variables que no se pueden cuantificar. Así que escuchen, señores economistas, que no todo es plata. Bien, gracias, congresista. Bien, entonces nosotros confiamos en que esto se va a cumplir. O sea, se ha hecho bastante, pero falta aún mucho por cumplir con estas personas que ya han sufrido mucho. Son deudos que están esperando realmente una reivindicación de parte de todos nosotros, no solo de las autoridades, sino también de la sociedad civil, que no seamos indiferentes. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Nos dejamos entonces con la agenda legislativa. Vamos a dar lectura a los comentarios de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. Muchos candidatos a los siguientes comicios tienen problemas legales. ¿Cree que el Congreso debe dar normas más rigurosas? Ronald Barandierán comenta, mano dura para estas personas que lo único que logran es fomentar el retraso. Sebastián opina, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que ver el tema y no solo el Congreso. Raúl Valareso también opinó y nos dice, sí, ya fue suficiente de tener autoridades que gobiernan bajo la sombra de la corrupción. Fiorella Flores opinó, logremos una mejor sociedad con calidad y esfuerzo por parte de todos. Juan Jolosa también comenta, el problema no es crear nuevas normas, sino hacer que se cumplan para que no se presenten incapaces o delincuentes. Marisol Vargas también opinó, no solo normas más severas para evitar, sino castigar de alguna forma a las personas que mienten o tapan sus irregularidades. Bien, hemos llegado al final del noticiero. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana muy temprano. Los dejamos antes con los titulares. Legislador Luis Iberico asumió la presidencia del Congreso tras designación de Freddy Otárola como ministro de Trabajo. Informó que presidirá la elección de la nueva mesa directiva. Presentan nueva imagen comunicacional del Congreso de la República. Fue en ceremonia en la que se dio a conocer la labor que realiza el Poder Legislativo.
Dirigentes de asentamientos humanos de Villa El Salvador, Pachacamac y Manchay llegaron al Parlamento. Buscan apoyo para lograr titulación. Comisión de Justicia y Derechos Humanos fue reconocida con la certificación ISO 9001 por lograr altos estándares de calidad.